En la finestra petita s'ha reprès la sessió del judici del procés al Suprem i el president Manuel Machena crida a declarar Javier Pacheco, secretari general de Comissions Obreras a Catalunya. ¿Ha estado usted alguna vez procesado o investigado por algún delito? No, no hemos estado, no. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Sí, tengo relación breve con todos y cada uno de ellos y ellas por mi ejercicio de representación. Ya sabe que está obligado a decir la verdad porque de lo contrario puede incurrir en un delito de falso testimonio. Soy consciente. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro decir la verdad. Bien, pues ahora, si es tan amable, responde a las preguntas que le va a formular la letrada doña Marina Roch. De acuerdo. Con la venia de la sala. Buenas tardes. ¿Qué cargo desempeñaba en septiembre de 2017? Yo era secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña en aquella fecha, sí. ¿Desde qué fecha? Pues desde el 6 de abril del mismo año. El 20 de septiembre, nos situamos en el 20 de septiembre, ¿tiene usted conocimiento en algún momento del día de que se está produciendo una operación con diversas entradas y registros en sedes de la Generalitat y detenciones de altos cargos? Sí, a primera hora de la mañana empezaba a recibir las alertas de las noticias por el móvil. ¿Tiene usted conocimiento si desde los trabajadores de Comisiones Obreras en Vía Laietana se hace algún tipo de actuación respecto de la entrega de registros que hay en el edificio de al lado del Departamento de Exteriors? Sí, tengo conocimiento porque cuando los trabajadores y las trabajadoras empiezan a llegar a la sede del sindicato ven toda la calle llena de coches de policías que llegan justo a la puerta de nuestra organización y a partir de ahí yo venía entonces en el AVE de Madrid a Barcelona y entre las alertas y las llamadas de teléfono de mis compañeras y de mis compañeros empezábamos a ver la confusión que existía alrededor de lo que estaba sucediendo a primeras horas de la mañana y empezaba a quedarse gente de nuestra organización en la calle. La entidad de la que usted es secretario tiene una cuenta de Twitter que es @cco de Cataluña. Perdón, no te he oído bien, perdona. La cuenta de Twitter de Comisiones Obreras de Cataluña es @cco Cataluña. Sí. ¿Recuerda si durante el día se fueron enviando diversos mensajes desde esta cuenta de Twitter convocando a una concentración al lado del Departamento de Exteriors? Sí, como digo, cuando los trabajadores y las trabajadoras empezaron a quedarse en la puerta, yo desde mi teléfono, desde el AVE, planteaba a mis compañeras que bajáramos de manera organizada a intentar desarrollar nuestra protesta en lo que entendíamos que se estaba produciendo entonces una vulneración de la propia capacidad de autogobierno y de las instituciones de Cataluña. En ese sentido todavía no conocíamos bien en qué consistía toda la actuación judicial. Le voy a decir el contenido de diversos tuits para ver si lo reconoce como procedentes de esta cuenta de Comisiones Obreras. La Guardia Civil está en exteriores, al lado de nuestra sede, bajamos a la calle a defender las instituciones. Sí. La gente de Comisiones Obreras hemos bajado a la calle y estamos cortando la Gran Vía, #democracia, al que se acompaña una fotografía donde ya aparecen los coches de la Guardia Civil en el Departamento de Exteriors. Bueno, cortábamos la Vía Laietana, no sé si el tuit decía la Gran Vía, no sé si la confusión en la lectura o la confusión era el tuit de entonces. Es de la lectura, la confesión, disculpe. En defensa de la democracia, no a la vulneración de derechos fundamentales, derechos sociales y derechos nacionales. Siempre, sí. Ese tuit es totalmente reconocible de nuestra organización. Contra la intolerancia y el abuso, nos vemos a las 20 horas en Manresa, Terrassa, Sabadell, Rubí, Sardañola, Berga. Sí, una vez que ya conocíamos todos los hechos que se estaban produciendo, iniciamos un proceso de convocatorias de concentraciones en protesta de lo que estaba pasando. ¿Por qué desde Comisiones Obreras se hacen llamamientos para unas concentraciones de protesta, unas actuaciones judiciales? Como digo, primero estábamos dando respuesta a lo que era... No le pido una valoración sindical sobre los hechos que motivaron esas concentraciones. Le preguntaba el motivo por el cual... Eso es, el motivo por el cual... Sí, el motivo era precisamente porque queríamos dar respuesta a la confusión y sobre todo darle cauce a la protesta que planteábamos sobre el hecho de que entendíamos que se estaba empezando a hacer de facto probablemente una intervención de parte importante de las instituciones de Cataluña, cosa que en teoría... Formule preguntas, por favor, que no inviten al testigo a una valoración jurídica, una valoración política o sindical sobre los hechos que estamos siendo enjuiciados, porque en ese momento desbordamos el objeto del proceso. ¿Acudió usted personalmente a esta concentración en Vía Laietana? Sí, cuando llegué en el AVE a las 9:30 fui directamente a la Vía Laietana y llegué sobre las 10 más o menos allá.
¿Recuerda desde la cabecera de la concentración haber atendido a los medios de comunicación? Sí, por supuesto, estaban esperando ya a que llegara. De hecho, se habían puesto en contacto con los responsables de comunicación del sindicato y estábamos ya prácticamente concertando las intervenciones. ¿Recuerda aproximadamente el contenido de su intervención? Pues sí, estaba planteando precisamente que estábamos en la calle para intentar encontrar sobre todo salidas por la vía política y no por la vía jurídica. Estamos en lo mismo, señora letrada. Estamos en lo mismo. Está invitándole usted a que haga valoraciones sindicales sobre los hechos que son objeto de tratamiento en esta sala. Y todo esto nos hace perder el tiempo. Señoría, la concentración de Vía Laietana... No, mire, una vez que declaro la impertinencia de la pregunta, por favor, no me replique. Usted hace otra pregunta. ¿En algún momento esta concentración tenía como objetivo impedir la diligencia de entrada y registro? No, tenía como objetivo protestar y establecer la denuncia como se hace normalmente por parte de nuestra organización. ¿Le consta si en algún momento por parte de los concentrados hay algún intento de acceder a la consejería al Departamento de Exteriors de Vía Laietana? No, no me consta y que sea consciente, no. ¿A qué hora marcha de la concentración? Yo marcho de la concentración probablemente alrededor de las 11 de la mañana en una primera parte porque tenía convocado a nuestro máximo órgano de dirección en el sindicato para hacer valoración de la situación. Cuando usted marcha del lugar, ¿quedan trabajadores de comisiones obreras? ¿Permanecen en la concentración? Sí. ¿Hasta el final de la misma? Sí, quedaron ahí gente del sindicato, sí. ¿Le comentaron posteriormente si había habido algún tipo de incidente a la salida del detenido? Bueno, me plantearon que había habido un poco de trifulca o rifirrafe en el sentido de la gente que se había puesto más nerviosa, pero lo que me dijeron que no era nada diferente de lo que suele suceder en los centenares de movilizaciones en las que participamos. ¿A lo largo de ese día acudió en algún momento al Palau de la Generalitat? Sí, fuimos convocados, tanto yo como el compañero de la UGT, el secretario general de la UGT de Cataluña, por el presidente de la Generalitat y por el vicepresidente de la Generalitat. ¿Cuál fue el motivo de esta convocatoria? ¿Qué es lo que tratan en esta convocatoria? Bueno, nos informaron del estado de situación, de lo que conocían, de lo que se estaba produciendo en los registros, de los detenidos y su preocupación por lo que sobre todo entendían que podía llevar las siguientes actuaciones que se pudieran dirimir, ¿no?, por la acción judicial, que pudiera afectar incluso a los miembros del gobierno. ¿Atendieron ustedes a los medios de comunicación a la salida de esta reunión del Palau de la Generalitat? ¿Fue pública esta reunión del Palau de la Generalitat? Sí, atendimos a los medios justo en la puerta de la Generalitat. ¿Recuerda si desde esta atención a los medios de comunicación se hizo un llamamiento a la movilización de la ciudadanía en defensa de la democracia y de las instituciones? Sí, nosotros les planteábamos en todo momento, desde primera hora de la mañana, que intentáramos articular una respuesta unitaria, evidentemente, que pudiera hacer explícita nuestra protesta de lo que estaba sucediendo. Mire, ya hacia el mediodía, hacia las 2 de la tarde, ¿recuerda haber acudido a una rueda de prensa que se convoca por distintas entidades de la sociedad civil en Plaza Sant Jaume? Sí, lo recuerdo perfectamente porque fue precisamente lo que articulábamos como la parte más visible de esa respuesta amplia. ¿Recuerda quiénes estaban presentes como representantes de entidades de la sociedad civil? ¿Qué tipo de entidades estaban representadas? Probablemente todos y todas no, porque fueron bastantes, pero algunas de representación importante de la sociedad civil organizada en Cataluña sí. Estaba Òmnium, estaba Asamblea Nacional de Cataluña, estaba la Unión General de Trabajadores, estaba la UFEC, que son las asociaciones de deportistas de Cataluña, estaba las asociaciones de madres y padres, la Confederación de Asociaciones de Vecinos. Yo creo que había una parte importante de la representación institucional y civil de Cataluña. En esta rueda de prensa, distintos representantes de entidades de la sociedad civil hicieron parlamentos. ¿Coincidieron en solicitar la libertad de los detenidos? Bueno, una buena parte de las intervenciones solicitaban que se fueran puestos en libertad, sí. ¿Coincidieron en llamar a la movilización de la ciudadanía diversas entidades de la sociedad civil? No solo estoy hablando de ANC y Òmnium Cultural, sino otros tipos de... Doña Marina, estamos otra vez repitiendo las consignas de un acuerdo que se realiza para ponerle término, como le he dicho, o dar una respuesta unitaria a un problema. Todo esto no tiene ningún sentido desde la perspectiva de la sala. Enjuiciamos y damos tratamiento jurídico, respuesta jurídica. Lo que pensara Comisiones Obreras sobre la dimensión del conflicto, en principio desborda el objeto del proceso. Así que, por favor, haga otras preguntas que no estén relacionadas con la valoración del
sindical del problema que estamos aquí tratando. Señoría, formulo respetuosa protesta, porque yo le estoy preguntando sobre hechos y cosas que se dijeron, no sobre valoraciones. Sí, pero por favor, formule otra pregunta una vez hace constar su protesta. ¿Recuerda usted qué es lo que dijo en este Parlamento usted? Sí, sí lo recuerdo, sí. Hice un llamamiento a la movilización, hice un llamamiento a la respuesta unitaria y sobre todo hice una denuncia a lo que para nosotros era una gestión totalmente errática del gobierno de entonces del Partido Popular de no encontrar vías políticas y sí vías jurídicas para resolver un conflicto que creo que ha quedado evidente que ha sido grave en nuestra democracia. Otra pregunta, mire, por favor. En los llamamientos que hicieron en ese momento, en los parlamentos que hicieron en ese momento los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresamente se solicitó por parte de ambos que la movilización de ese día, las protestas de ese día fueran pacíficas. Sí, sí, siempre. ¿Acudió usted en algún momento a la concentración de Rambla Cataluña con Gran Vía? No acudí. El 21 de septiembre, ¿le consta si hubo una concentración en Arc de Triomf delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Sí, me consta y ahí está, sí que acudí. ¿Acudió usted a esta concentración? Sí, sí. ¿Realizó usted algún discurso desde el escenario que se instaló? No, allí no intervinimos, el resto de organizaciones no. Estábamos allá en un corralito que le decimos alrededor del atril donde se hacían las intervenciones para dar soporte, ¿no?, y respaldo a la movilización. ¿Recuerda usted si los parlamentos que se hicieron nuevamente desde el escenario lo que llamaban era una movilización de carácter pacífico? ¿Se insistió en el carácter pacífico de la movilización? Bueno, se insistió en el carácter pacífico y en la disolución de aquella concentración. Mire, cambio de tema. Respecto de Pacte Nacional pel Referéndum, ¿le consta si cuando usted ocupa, ha dicho en abril, el cargo de secretario general, si Comisiones Obreras de Cataluña Nacional para el Referéndum? Desde su constitución, eso venía ya precedido por el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y ya formábamos parte también de aquel escenario, por lo tanto sí, desde su propia constitución. ¿Recuerda cuál era el objetivo del manifiesto de este pacto? Bueno, intentar impulsar, ¿no?, desde Estamos en lo mismo. la sociedad. Estamos en lo mismo. Por favor, formule preguntas que tengan que ver con el tratamiento jurídico de los hechos, no con los manifiestos que haya suscrito Comisiones Obreras. Haga constar su protesta y vuelva a formular una pregunta. Que son objeto del escrito de acusación. Por favor, doña Marina, haga constar su protesta y formule otra pregunta. Los informes o los comunicados que haya hecho Comisiones Obreras no tienen ninguna conexión con lo que es el objeto de este proceso. En consecuencia, haga otra pregunta. Señoría, formulo protesta por cuanto son hechos que constan en los escritos de acusación. Correcto. Le estoy preguntando sobre hechos. No. Haga otra pregunta que no exija o que no invite al testigo a que haga una valoración política o de trascendencia sindical sobre lo que estamos aquí enjuiciando. Por favor, haga otra pregunta. Le pregunto por el contenido del manifiesto, que es un documento utilizado por la Fiscalía, señoría. Es que si no puede preguntar por el contenido de un documento, sinceramente, es que no entiendo cómo puedo defender a mi cliente. Pues si no lo entiende, tiene usted un problema. Pero esa es una pregunta manifiestamente impertinente. Formulo nuevamente. El testigo no puede venir al Tribunal Supremo a leer manifiestos sindicales sobre lo que sucedió el día 1 de octubre o lo que sucedió el 20 de septiembre. Y usted lo entiende perfectamente. Formula otra pregunta, por favor. No es esa ni la pregunta que le hago ni la intención que tengo, señoría. Vamos a ver, los sindicatos, en concreto el Sindicato Comisiones Obreras, realizó algún papel relevante respecto del Pacte Nacional pel Referéndum. ¿Cuál fue el papel del sindicato? Bueno, participamos. Vamos a ver, doña Marina, ¿usted cree que tiene trascendencia en el tratamiento jurídico de los hechos el papel relevante que haya tenido Comisiones Obreras en el tratamiento de estos hechos, sí, en lo que es la movilización? No tiene ninguna trascendencia. No tiene ninguna trascendencia. Yerra usted en la estrategia defensiva. No tiene ninguna trascendencia. Y ya no sé cómo decírselo más claro. Y expreso además el criterio de todo el tribunal. Este señor no puede venir aquí a disertar acerca del contenido de los manifiestos de Comisiones Obreras. No puede ser. Y usted está invitándole una y otra vez a que venga a explicar a este tribunal cuál es la posición de Comisiones Obreras. Y no tiene ningún sentido. Es muy respetable la posición de Comisiones Obreras, pero ningún interés para nosotros, ninguno.
En consecuencia, por favor, haga preguntas de este señor que acudió a la sede de Exteriores relacionadas con lo que pudo ver en relación con ese conflicto y con esos acontecimientos, pero no podemos estar escuchando disertaciones sobre el contenido de los comunicados sindicales de comisiones obreras. Y usted esto lo tiene que entender perfectamente. Así que, por favor, haga otra pregunta. Señoría, es que no le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando por el Pacto Nacional para el Referéndum, que es objeto del escrito de acusación. El Pacto Nacional para el Referéndum consta en la causa. En consecuencia, ya va a ser valorado por el tribunal. No necesitamos el complemento de este señor que nos lo explique. Por favor, haga otra pregunta. Formulo protesta, señoría. Vamos a ver, respecto de Taula para la Democracia, que también es objeto del escrito de acusación. ¿Era Comisiones Obreras una de las entidades que formaban parte de Taula para la Democracia, de esta iniciativa? Sí, sí, por supuesto. Sí. Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña también formaban parte de esta iniciativa. Sí, sí. ¿Puede explicar qué era esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa era la articulación también de una respuesta de la sociedad civil estructurada para intentar denunciar lo que entendíamos que era una involución democrática fruto de la limitación de la libertad de expresión y de manifestación. Y de hecho, el impulso de la Taula per la Democracia se articula después de una conversación que tenemos directamente el secretario general de la UGT, yo mismo, y entonces lo que era el presidente de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y a partir de ahí planteamos la necesidad de ponernos en contacto con el resto de entidades. Desde Taula per la Democracia se puso de manifiesto que se iba a llamar a la movilización ciudadana siempre de forma pacífica. Siempre, yo creo que queda registrado en su propio manifiesto de Constitución. Mire, ni Taula per la Democracia ni Comisiones Obreras hicieron llamamientos a votar el 1 de octubre, pero sí que participaron en lo que en el escrito de acusación se habla aturada de país del 3 de octubre. ¿Puede explicar en qué consistió esta aturada del país de 3 de octubre? Bueno, más que participar, la convocamos. La convocamos desde la Taula per la Democracia porque entendíamos que la respuesta que tenía que producirse a lo que fue las cargas policiales en los colegios electorales debería de producirse también con la participación de toda la sociedad civil, y de hecho conseguimos que patronales, sindicatos y todas las asociaciones de la sociedad civil pudieran participar desde los consensos entre ellos para poder evidenciar esta protesta. ¿Era lo mismo esta aturada de país que convoca Taula per la Democracia que la huelga general que se convocó el 3 de octubre? No, no era lo mismo. Nosotros entendíamos que la respuesta tenía que ser de carácter general y no solo de los trabajadores y trabajadoras que tuvieran un contrato por cuenta ajena. La convocatoria de huelga fue por parte de una serie de sindicatos, fue una convocatoria legal de huelga que coincidió en la fecha del 3 de octubre. Sí, sí, exactamente. Ese día, Taula per la Democracia, el 3 de octubre, convocó diversas concentraciones. Sí, que yo recuerde, una por la mañana y otra por la tarde. La de la tarde. En la ciudad de Barcelona, hubieron en más ciudades que también convocaron otras concentraciones. En la concentración de la tarde de Plaza Universidad, ¿fue esta concentración? Sí, sí. Sí. A esta concentración se desarrolló de manera pacífica. ¿Puede usted explicar esta concentración? Bueno, aquella concentración era ponerle fin a la jornada de movilización que se había producido y evidentemente se leyó un manifiesto que, bueno, valoraba la situación de la movilización y el sentido de la movilización de aquel día. Otra pregunta, por favor. Acudieron a esta concentración gente de diversas entidades de la sociedad civil, representativas de diversas entidades de la sociedad civil, aparte de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural. Sí, sí, todas las que formábamos e integrábamos aquella Taula per la Democracia y su grupo impulsor. En esta plataforma Taula per la Democracia se habían adherido también o formaban parte de la plataforma o intervinieron el 3 de octubre patronales. Sí, habían dos patronales que se habían integrado en esta plataforma, sí, PIMEC y CECOT. En las ocasiones en las que usted ha hablado con Jordi Cuixart y con Jordi Sánchez respecto de las movilizaciones, ¿cuál ha sido la postura siempre de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respecto del carácter que debían tener estas movilizaciones? Bueno, lo primero que tenían que ser movilizaciones que tuvieran el gobierno, evidentemente, los convocantes, para poder garantizar su carácter pacífico y sobre todo el control de esas movilizaciones. De hecho, si no hubiera sido así, nuestra organización no hubiera participado de ellas. En las ocasiones en que su organización ha participado en concentraciones junto con Òmnium Cultural y la ANC, ¿ha habido alguna preocupación por parte de ANC y Òmnium Cultural? ¿Se han puesto los medios para que estas concentraciones se desarrollaran de manera pacífica? Siempre hemos establecido los servicios de orden que intentan darle sentido de pacifismo a nuestras movilizaciones y sobre todo de sentido cívico. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Señor Pina. Con su venia, una única pregunta.
Buenas tardes. Respecto al 20 de septiembre, a las proclamas, a los comentarios que hizo usted en los medios de comunicación, así como los mensajes de texto en las redes sociales que le han preguntado, y asimismo respecto a la convocatoria de lo que denominamos saturada de país, usted por estos hechos, por estas manifestaciones, ¿ha sido citado por alguna autoridad policial o judicial en algún momento para declarar? No, ningún caso. No hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. Mariano. Con su venia, excelentísimo señor. Mire, el gobierno de la Generalitat fue convocante de la aturada de país del 3 de octubre. No, nosotros no convocamos las cosas con las instituciones. ¿Intervino en la preparación de la aturada de país? No. ¿Recibió usted alguna instrucción por parte de doña Dolors Bas en relación a la huelga del 3 de octubre o en relación a cualquier otra movilización? No, ni la hubiera aceptado. Mire, los servicios mínimos que se decretaron para la huelga del 3 de octubre fueron impugnados. Sí, que yo conozca, sí. Los servicios mínimos, no del 8 de noviembre, sino le estoy preguntando por la huelga del 3 de octubre, si los servicios mínimos fueron impugnados. Perdón, no. La del 3 de octubre que yo conozca no fueron impugnados. Bueno, por su experiencia, ¿sabe si esos servicios mínimos que se decretaron para el 3 de octubre fueron anormalmente mínimos? No, yo creo que los servicios mínimos, el problema que tiene este país es que normalmente son coercitivos del derecho de huelga, por lo tanto no fueron especialmente mínimos. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, gracias. Muy amable. ¿Abogacía del Estado? Ninguna pregunta. ¿La Acción Popular? Ninguna pregunta, gracias. Ahora le devolverán su DNI. Muchas gracias por su testimonio. Hemos terminado. Puede usted marcharse. Muchas gracias.